Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo obtener información de la ecuación de una recta, y eso pues es un proceso que depende básicamente de cuál sea la ecuación de la recta que tengamos. Hay algunas cosas que son comunes en algunos de los casos, pero básicamente depende de eso. Entonces vamos a ir considerando tipos de ecuaciones de la recta y según veamos pues indicaremos cómo obtener la información. En esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación que se llama ecuación vectorial, pues tenemos marcados en distintos colores los distintos elementos que nos van a hacer falta. En verde, x y z, lo que obtenemos son las coordenadas genéricas de cualquier punto que pertenece a la recta. Es decir, que cuando yo ya tenga los datos, seguirán siendo x y z. Eso es diferente de estas otras x y z que tengo aquí, que están en naranja. x0, y0 y z0 son valores de x de y de z que corresponden a un punto conocido de la recta. Por lo tanto, cuando estemos trabajando en un caso particular, estos serán números que sabremos. v1, v2 y v3 son las componentes de un vector que sirve como vector de dirección de la recta. Es decir, que si de una recta quiero obtener un punto y un vector, que serán las cosas que querremos sacar de una recta en la mayoría de los ejercicios, solamente tengo que fijarme si la ecuación es la ecuación vectorial, es decir, si tiene esta estructura de aquí, en cuáles son los números que están restando a la x, la y y la z, que seguirán siendo, como hemos dicho, x, y z, y qué números están siendo multiplicados por un parámetro que aquí hemos llamado alfa y que en otros casos será t o m dependiendo del gusto del profesor, no tiene mayor importancia. Los números que están restando, como hemos dicho, serán los de un punto particular de la recta, y los números que tenemos aquí serán las componentes de un vector de dirección de la recta. Es decir, que podríamos escribir que P, escrito como x0 y 0z0, es decir, donde estos van a ser números, insisto, que sabremos, es un punto de la recta, y V, escrito como v1, v2 y v3, son las componentes de un vector conocido también, son números conocidos de la recta. ¿De acuerdo? Estas dos serán las informaciones que pretenderemos encontrar en la mayoría de los problemas, insisto. Bien, consideremos ahora la siguiente ecuación. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Hemos mantenido el mismo código de colores, entonces x, y z seguirán siendo las coordenadas de un punto cualquiera de la recta. x0, y0 y z0 son las coordenadas de este punto que queremos saber, y v1, v2 y v3 son las componentes de un vector de dirección de la recta. Por lo tanto, si me dan las ecuaciones paramétricas y quiero obtener un punto y un vector, solamente me tengo que fijar en cuál es el número que aparece suelto, y ese será las coordenadas de ese punto. En caso de no aparecer alguna, como también podría pasar aquí, pues será 0. Y cuáles son los números que multiplican a ese parámetro que ya hemos dicho que puede ser alfa, como es el caso, o podría ser t o m o lo que sea. Esos números serán las componentes de ese vector de dirección. Esta forma es menos frecuente, sin embargo, podría ocurrir. Esta forma es relativamente bastante frecuente y muy cómoda en algunas circunstancias. Esto que tenemos aquí es la ecuación continua de la recta. Hemos seguido manteniendo el mismo código de colores. Ya no aparece alfa, porque la manera de pasar de aquí a aquí es despejar alfa. Y entonces veremos que si la estructura de arriba, y esto es muy importante, si la estructura de arriba es x menos un número, y menos un número o z menos un número,
Los denominadores, en caso de aparecer, si no se dan 1, son las componentes de ese vector de dirección que estamos buscando. Los números que restan, entonces se dan las coordenadas de ese punto. Bien, antes de continuar, veamos algunos casos especiales que podrían ocurrir. Consideremos el siguiente caso. Consideramos que tenemos, por ejemplo, no voy a escribirlo entero, para que nos fijemos en lo importante. ¿Y si tenemos x más 3, por ejemplo? Y menos 1, z. ¿Cuál sería entonces aquí el punto? Pues el punto sería menos 3, 1, 0. Es menos 3 porque aquí, en vez de estar restando, está sumando. Eso significa que podemos entender como que esto es x menos menos 3, ¿cierto? Y por lo tanto x0 sería menos 3. Aquí no habría ningún problema y aquí, como no hay nadie restando, sería 0. Lo mismo nos puede pasar aquí. Y si tuviese x más 3, pues entonces el punto sería, la primera coordenada sería menos 3. Y lo mismo ocurriría con los demás. Pero, ¿y si el orden no fuese el que tenemos aquí? ¿Y si estuviese, por ejemplo, y si tuviese 1 menos i en vez de i menos 1? Bueno, eso lo que significa es que la componente del vector, la componente v2 del vector de dirección, no sería 1. Vamos a escribirlo aquí aparte para que veamos bien a qué me refiero. Supongamos que yo tengo esta expresión. Bueno, entonces, si lo que quiero ahora es fijarme en el punto y también en el vector, lo primero que veo entonces es que el vector sería 2 para la primera componente, 3 para la última y para la segunda. Bueno, para la segunda no puedo decir que sea 1 porque no aparece, porque la estructura que tiene arriba no es i menos algo o i más algo, no importaría. Es al revés. Eso significa entonces que la segunda componente es menos 1. En este caso, porque los signos están cambiados. Entonces, para poder identificar el punto, tendría que escribir esto con esa forma. I menos 1 partido menos 1. Así veo perfectamente que la componente es menos 1, si no me he dado cuenta por lo que hemos dicho. Y entonces ya veo que la segunda coordenada del punto es 1 y escribiría esto. Otra cosa que nos puede ocurrir con la ecuación continua también es que tengamos, lo voy a escribir aquí abajo, es que tengamos un número distinto de 1 multiplicando la x. Es decir, por ejemplo, podría tener 2x más 4 igual a i menos 3 igual a z más 2. ¿Qué significaría eso? Bueno, significaría que como el número que multiplica x no es 1, no puedo utilizar esta identificación. Entonces tendría que, voy a bajar un poco, tendría que escribirlo de esta forma y por lo tanto tendría que ser x menos, en realidad sería x, vamos a hacerlo en dos partes, mejor. Sería x más, ahora veremos quién, y si esto es un 2 multiplicando, significa que todo esto está dividido por un medio, ¿vale? Si hay un número que multiplique aquí, ese mismo número está dividiendo en el denominador. Dividir dos veces es multiplicar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo podría haber hecho un paso intermedio más, haber escrito esto de esta manera, y así me habría dado cuenta que este 2 tiene que ir aquí dividiendo y que el número que tengo arriba es x más 2. Como tampoco cumple la estructura perfectamente, por el tema del signo, lo podría escribir así. Y entonces el punto sería menos 2, 3 menos 2
y el vector sería 1/2, 1, 1. ¿De acuerdo? Estos son todos los problemas, todas las cosas que nos podemos encontrar cuando trabajamos con la ecuación en forma continua y que pueden dificultar la extracción de información. Por eso es importante que veamos que cumple la estructura de la ecuación continua. En el momento en el que cambian los signos, que cambia el orden o el coeficiente de x, de y o de z, entonces ya lo de abajo no es el vector, ni lo que queda arriba junto con la x, la y y la z es la coordenada del punto. Hay que arreglarlo. Otra forma muy común de obtener la ecuación de una recta es como intersección de planos. Cuando lo tenemos así, como una intersección de planos, esta es la forma más incómoda para obtener la ecuación de una recta. En todos estos casos que tenemos aquí arriba, todos estos casos de aquí, voy a borrar esto para que quede un poco más limpio, tenemos en común que es muy fácil encontrar la coordenada, las coordenadas del punto y las componentes del vector, simplemente identificando, sin hacer prácticamente ninguna operación, salvo en el caso de la ecuación continua para darle la forma en caso de que no la tenga. Entonces esto es por inspección, simplemente observando las ecuaciones que tenemos delante podemos fijarnos podemos obtener la información de cuáles son las coordenadas del punto y las componentes del vector. En este caso no es así, en este caso sencillamente no es así. Para obtener aquí las coordenadas del punto, lo que deberíamos hacer sería darle un valor arbitrario, el que queramos, a x, a y o a z, al que queramos también, y resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que quedará entonces. Es decir, si yo por ejemplo hago que z valga 0, entonces este término no aparecerá. Yo ya sé que z vale 0. Ya sabré que z es 0. Y resuelvo el sistema de ecuaciones que queda aquí para x y para y, que siguen siendo las incógnitas. Podría haberlo hecho con y o con z, con y o con x, perdón, o podría haberle dado también otro valor que no fuese 0. A veces es conveniente darle otro valor para evitar fracciones a la hora de despejar. Aquí A, B, C y D, lo mismo que sus correspondientes con prima, son números que sabremos también y que tienen algún significado. A, B y C son las componentes del vector de dirección del plano que viene definido por esta expresión de aquí. Es decir, que yo podría considerar esta recta dada como la intersección de estos dos planos, un plano que llamo pi1 y otro plano que llamo pi2. A, B y C serían entonces las componentes de dirección, del vector de dirección de ese plano pi1, y las correspondientes con primas pues lo serían de pi2. Podría haber puesto sus índices también, no importa. Entonces estas serían las componentes de esos dos vectores de dirección de pi1 y de pi2 que son perpendiculares a esos planos. Y la recta se obtiene como la intersección de esos dos planos. Para que se entienda un poco mejor, antes de continuar con la explicación, vamos a mostrar cómo sería esto en una construcción de GeoGebra. Estos son dos planos que se intersectan y de esa intersección pues tenemos una recta, ¿vale? Tenemos una recta, en este caso los planos son un poco especiales, pues son perpendiculares entre sí, aunque no se aprecia bien por la proyección, pero es así. Y esa sería nuestra recta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo a partir del vector de dirección de este plano y de este otro plano puedo yo obtener el vector de dirección de esta recta que sale del corte de uno y otro? Bueno, pues la solución viene cuando entendemos cuáles son esos vectores, cómo son. Este vector de dirección del plano es un vector que es perpendicular al plano. Este sería
Si este fuese pi1, pues este sería vpi1, ¿vale? El vector de dirección de pi1. Aquí lo hemos llamado u. Y este de aquí, que lo hemos metido dentro del plano, vamos a quitarlo por un segundo, este y este de aquí también. Este sería el vector de dirección de ese plano, ¿vale? Y también es perpendicular a él. Entonces, si tengo ese vector de dirección y este otro, que son perpendiculares a cada uno, a los planos que definen respectivamente, si los multiplico vectorialmente, obtengo un vector que es perpendicular a ambos. Pues siendo ese vector perpendicular a ambos, entonces está contenido tanto en este plano como en este otro plano. Pues ese vector que está contenido en ambos planos, entonces tiene que ser un vector de dirección de la recta, porque esta recta, la intersección de esos dos planos, es lo único que pertenece a los dos planos simultáneamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ese vector que sale del producto vectorial de este plano y de este otro, de este vector de este plano, perdón, y este vector de este otro plano, es perpendicular a ambos vectores, entonces está contenido en ambos planos simultáneamente y por tanto sirve como vector de dirección de la recta. Así que el vector de dirección, como hemos dicho, de la recta, ese vector que yo estoy buscando, se obtendría como el producto vectorial de estos dos, sin importar el orden, no tiene ninguna importancia cuál coja primero. Verdad que sale un vector distinto, pero seguiría estando contenido sería un vector de dirección de la recta. Y si me sale con fracciones, si por ejemplo tuviese 1/3 menos 1, 2/3, pues puedo obtener un múltiplo de él, ¿no? Sencillamente multiplico por 3 y me quedo con un vector que no tendría ya ninguna fracción y no pasaría nada. Cuidado no hacer eso con el punto que sale de la intersección de ambos. El punto que sale aquí al resolver el sistema, ese punto, si hago lo mismo, si multiplico sus coordenadas por un número, pues ya no tiene por qué pertenecer. ¿De acuerdo? Entonces recapitulemos. Para obtener un punto en el caso de la intersección de planos, de la recta dada como una intersección de dos planos, tengo que resolver el sistema de ecuaciones que hay aquí, haciendo que uno de los valores de la x, de la y y de la z, de esas variables, sea conocido. Si hago que z valga 0, pues entonces lo que estoy haciendo es resolver el sistema de ecuaciones, este de aquí. No es obligatorio hacer que z valga 0, ni tampoco es obligatorio hacer que ninguna de las otras coordenadas, perdón, de las otras variables que tengo aquí sean 0. Tampoco. Puede hacer que tomen cualquier otro valor. Escogeré el valor que me haga más fácil la resolución del ejercicio. Eso sería cómo obtener el punto. Y para obtener el vector de dirección de la recta, hago el producto vectorial de los dos vectores y luego multiplico por un número que elimine fracciones o que simplifique los signos de la manera más conveniente posible. Pues esto es todo, de cómo obtener información de una recta. Ya hemos visto que es muy fácil cuando vienen de alguna de estas tres formas y esta manera de aquí, que es muy conveniente para otras cosas, para obtener un vector de dirección y un punto, es muy incómoda. Es muy incómoda.